En esta última parte de la unidad vamos a abandonar el concepto de administración y de organización para enfocarnos en la persona del administrador, que es el que ejecuta la administración dentro de las organizaciones. Cabe aclarar que estas funciones fueron desarrolladas por la escuela clásica, con Fayol a la cabeza, allá por el 1900, y hasta el día de hoy se siguen considerando como las principales, si bien han sufrido una leve variación con respecto a las que se consideran actualmente. Según Fayol y la escuela clásica, las funciones de los administradores serán planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Fue la escuela neoclásica, representada por Peter Drucker, la que introdujo modificaciones a las funciones básicas de los administradores y las dejó definidas como las conocemos hoy día. La primera función es la planeación, que implica definir el objetivo y el curso de acción para alcanzar ese objetivo. Representa el plan de acción que vamos a desarrollar para poder encursar las actividades que la organización debe realizar en pos de lograr el objetivo fijado. El proceso continúa con la organización, que implica determinar o establecer la estructura más adecuada para el desarrollo de esos planes previos. Una vez que determinamos la estructura, lo que sigue es dotar a esa estructura del personal más competente para poder desempeñar las tareas diseñadas. Integrado el personal a la estructura, lo siguiente es dirigirlos, orientarlos y motivarlos hacia el logro de las metas. Por último, de nada hubiera servido realizar todo el proceso si luego no ejercemos el control correspondiente en cada una de las etapas del proceso. Controlar si la planeación fue realizada correctamente, si la estructura que definimos sirvió a los fines que habíamos prefijado, si el personal que contratamos realmente fue el más idóneo, si la coordinación, si el enfoque y la orientación que se le dio a este personal fue la adecuada. Y por último, como todo proceso, tenemos lo que es la adaptación a la experiencia o el aprendizaje a través de la retroalimentación. Y así el proceso vuelve a empezar de la planeación, la organización, la integración del personal, la dirección y el control. Cabe aclarar que este proceso no necesariamente se va a hacer de manera lineal, sino que el administrador continuamente está superponiendo las etapas de este proceso, que lo va a realizar según sean las cuestiones que está tratando en cada momento. O sea que si para un tema empezó planificando, seguramente en otra cuestión de la organización está ya en la etapa de integración del personal o incluso de la de control. Vamos a relacionar las funciones de los administradores con los niveles jerárquicos. A la izquierda podemos ver la pirámide organizacional, que es donde se observan los niveles jerárquicos. En la base de la pirámide tenemos los mandos inferiores, representados generalmente por administradores del tipo jefe de línea o supervisores. En los niveles intermedios tenemos jefes departamentales como jefes de compras, de investigación y desarrollo, de contabilidad. Y en los niveles altos tenemos a los directores y a los gerentes generales. En el cuadro que se ve a la derecha tenemos la proporción del tiempo que cada uno de estos niveles asigna a
cada una de las funciones. Como se puede observar, tanto la organización como el control son igualmente importantes, cualquiera sea el nivel administrativo en el cual nos desempeñemos. En lo que respecta a la planeación, se puede observar que a medida que subimos en la escala jerárquica, va tomando preponderancia. ¿Por qué ocurre esto? Porque los niveles altos son aquellos en los que se define la estrategia de la organización y se toman decisiones que, de no hacerlas correctamente y de planificarlas con el debido cuidado, pueden poner en riesgo la vida de la organización. Por eso es que en los altos niveles se le dedica mucho más tiempo y cuidado a la planeación. Con la dirección pasa lo opuesto. A medida que descendemos en la estructura, vamos a asignarle una mayor porción de nuestro tiempo como administradores a la dirección, porque en los mandos inferiores están aquellos administradores que tienen contacto directo con la masa obrera, a la cual es más importante dirigir y motivar para que su rendimiento cumpla con los objetivos de la organización. Las actividades a las que se da importancia y los estilos administrativos que se siguen dependen de cada administrador o gerente. Cada estilo depende de la capacitación y los antecedentes que tenga el administrador, así como su propia personalidad. Generalmente en empresas de gran tamaño existen estos tres niveles, pero puede suceder que en empresas que están globalmente dispersas puedan agregarse algún otro tipo de nivel. Vistas las funciones, vamos a pasar a las habilidades de los administradores. Las habilidades son aquellas capacidades que los administradores deben desarrollar para poder cumplir con las funciones que les son inherentes. Estas habilidades son las habilidades conceptuales y de toma de decisiones, que es la capacidad para reconocer aspectos complejos y dinámicos, de analizar los números y conflictos de factores que estos conllevan y resolver los problemas en beneficio de la organización y de sus miembros. Tales decisiones tienen un efecto profundo en el éxito de la organización. Las habilidades interpersonales y de comunicación se relacionan con el trato con las personas, la capacidad de ser líder, de motivar y de comunicarse eficazmente con los demás. Es la capacidad que debe tener un gerente para interactuar con muchos tipos distintos de personas y de intercambiar información con ellas. Las habilidades técnicas es la capacidad de realizar una tarea específica que compromete un método o un proceso determinado. Los gerentes dependen menos de sus habilidades técnicas básicas mientras más suben en una organización, pero éstas le dan los antecedentes necesarios para sus nuevas responsabilidades. Como en el caso anterior, vamos a ver qué importancia tienen estas habilidades según el administrador se desempeñe en los distintos niveles de la jerarquía organizacional. Como puede observarse a la derecha, las habilidades técnicas disminuyen a medida que aumentamos nuestro nivel jerárquico dentro de la organización. ¿Por qué es esto? Porque por lo general, cuando uno ingresa a una organización, el primer puesto que tiene como responsable de un sector se relaciona con su carrera madre. Por ejemplo, tenemos el caso de un ingeniero industrial que se desempeña como jefe de planta en una gran empresa industrial. Este mismo gerente, a medida que va ascendiendo, supongamos que pasa a ser jefe de producción, ya va dejando de lado las habilidades técnicas y va empezando a tomar
a tener preponderancia el resto de las habilidades, porque a medida que aumenta la jerarquía, deja de tener contacto directo con la técnica que lo llevó a ingresar en la organización. En lo que respecta a las habilidades interpersonales y de comunicación, vemos que son importantes desarrollarlas cualquiera sea el nivel en el que nos estemos desempeñando. Si estamos en los mandos inferiores, el trato continuo con los empleados de la organización, los obreros, el sindicato, son sumamente importantes a la hora de resolver conflictos. En los niveles intermedios, generalmente estamos hablando del contacto con el cliente y del contacto con los proveedores. Cuando estamos hablando de ejercer un puesto en los altos niveles de una organización, estamos hablando que ya tenemos relaciones con organismos del gobierno y de contralor, con empresas relacionadas en la industria y con el contexto en sí, sobre todo con la opinión pública. Las habilidades de conceptualización y de decisión son más imprescindibles en los niveles altos, porque este nivel, como decíamos en el caso de las funciones, es el nivel que toma las decisiones que comprometen la vida de la organización y por lo tanto hace que desarrollarlas sea fundamental. Por último, tenemos que evaluar los roles o papeles del administrador. Los roles que desempeñan pueden ser interpersonales, el representativo o el de representante, que incluye los deberes ceremoniales y sociales. El administrador representa a su organización fuera de ella. De líder, porque en el momento en que se encarga de dirigir y coordinar las actividades de sus subordinados, o sea, hacia adentro de la organización. Y de enlace, es la interacción y el contacto con otras áreas de la organización. Los roles informativos ponen al administrador como monitor, que es cuando está recepcionando los datos del ambiente que lo rodea. Difusor es cuando disemina la información que ha obtenido en su departamento y hacia sus subordinados. El rol informativo de interlocutor es cuando el administrador opera de vocero o portavoz de su propio departamento hacia el resto de la organización o hacia el exterior. Y por último, tenemos los roles de decisión, como son el de emprendedor, en el cual desafía el cambio en su sector, el manejador de conflictos, que es la capacidad de restablecer el orden, como asignador de recursos, que se ocupa de la distribución de los recursos escasos entre los múltiples fines que tiene a su cargo. Y por último, el de negociador, que implica conseguir ventajas para su sector.